corazón esta serie que le puse el nombre ¿Cómo saturar tu vida con el poder de Dios? ¿Cómo saturar tu vida con el poder de Dios? No solo se habla, se demuestra. Mira al que te queda al lado y dile, no solo se habla, se demuestra. El reino de Dios no es un concepto teológico. El reino de Dios no es un concepto teórico, ni es una doctrina para discutir. El reino de Dios es una realidad viva que se demuestra con obras. En el mundo moderno aprendemos de maestros de teoría. Yo me acuerdo cuando yo estaba yendo a la Universidad de Miami, yo estaba cogiendo unas clases para hacer un máster de Business Administration. No sé cómo se dice eso en español. Administración de empresas. Y yo tuve un maestro que nos estaba dando clases de cómo administrar una empresa y jamás en su vida había visto un negocio. Alabado sea Dios. Y eso pasa en las escuelas teológicas. Hay un montón de teólogos en las universidades teológicas dando clases de la Biblia y jamás han plantado una iglesia. Por eso no opine donde no le pidan la opinión. Porque el que no ha plantado una iglesia no sabe lo que es administrar una iglesia. Entonces te enseñan de teoría. Maestros que tienen conocimiento, pero sin experiencia. La gran parte de la iglesia de hoy en día está así, sobre todo en los Estados Unidos. Tenemos predicadores con excelencia, que tienen una habilidad de comunicar la palabra excelente, con gráfica, con tecnología, y enseñan la Biblia de teoría. Enseñan la Biblia con mucho conocimiento bíblico, pero no hay demostración del reino de Dios. Jesús tiene que ser nuestro ejemplo. ¿Quién? Nosotros, para saber cómo levantar una iglesia, cómo llevar una familia, cómo llevar un negocio, tenemos que ir a Jesús. Tenemos que ir a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no se moderniza, iglesia. La palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios es la misma y Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Si tú honras la manera de la Biblia, te va a ir bien en tu negocio, te va a ir bien en tu familia, te va a ir bien en tu salud y la iglesia va a prosperar. Él nos enseñó, Jesús, y nos demostró que el reino de Dios está aquí. ¿Dónde está? Aquí. Tú no tienes que esperar llegar al cielo para experimentar el poder del reino de Dios. El reino de Dios está aquí. Está aquí ahora. Número 1. Jesús demostraba lo que enseñaba. Jesús demostraba lo que enseñaba. Para Jesús, cuando tú lees el Nuevo Testamento y lees los evangelios, te das cuenta que para Jesús, ¿para quién? Para Jesús, la demostración no seguía la enseñanza. La demostración no seguía la enseñanza. La demostración vino primero y después vino la enseñanza. Vamos a Lucas capítulo 24, versículo 19. Voy a dar varias escrituras. Apunten toda esta enseñanza. Lucas capítulo 24, versículo 19. Entonces él les dijo, este es Jesús hablando, había 2 discípulos, ya Jesús había muerto, resucitado, y había 2 discípulos confundidos, desanimados, pensando que ya todo se había acabado, y ¡pum! Jesús se les aparece. Porque en el medio del caos Jesús se te aparece para traerte inteligencia y revelación. Entonces Jesús les dijo, ¿qué cosas? ¿De qué cosas están hablando? Y ellos le dijeron,
de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra. Poderoso en obra y en palabra. Dios necesita una iglesia que sea poderosa en obra y poderosa en palabra. Hoy en día la iglesia es poderosa en palabra, pero está muerta. Por eso el diablo está avanzando a pasos agigantados. Dios necesita discípulos que sean poderosos en obra y poderosos en palabra. Poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. El autor de Hechos, si vamos al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 1, dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El ministerio de Jesús era de obras y de enseñanza. La iglesia que Cristo está levantando en estos tiempos proféticos tiene que ser como el ministerio de Jesús. Obras y enseñanza. Cuando los discípulos de Juan el Bautista le preguntaron a Jesús si él era el que había de venir, metieron preso a Juan el Bautista por predicar el evangelio, por decir la verdad. Y allá dentro de la prisión, Juan el Bautista habla con sus discípulos y le dice: váyanme a donde Jesús y pídale a Jesús que me confirme si él verdaderamente es el Mesías o debemos seguir esperando por otro. Y mira la respuesta que Jesús le da. Mateo capítulo 11, versículo 4 al 5. Le preguntan: Jesús, ¿eres tú el Mesías o no? ¿Debemos seguir esperando por otro o no? Y mira la respuesta. Y saber a Juan las cosas que oís y veis. La iglesia habla, pero la iglesia demuestra. En la iglesia del Nuevo Testamento tú vas a oír el evangelio. Pero en la iglesia del Nuevo Testamento, si estamos verdaderamente llenos del poder de Dios, no solamente vamos a oír, pero vamos a ver cosas sobrenaturales. En la iglesia tú vas a ver milagros. En la iglesia tú vas a ver muertos resucitar. En la iglesia tú vas a ver enfermos sanados. En la iglesia tú vas a ver endemoniados ser libres por el poder de Dios. Es más, en la iglesia tú vas a ver un avivamiento que va a cambiar esta comunidad en la ciudad de Miami. Los ciegos ven. Los ciegos ven. Los cojos andan. Los leprosos son limpiados. Los sordos oyen. Los muertos son resucitados. Y a los pobres les es anunciado el evangelio. Bienaventurado, en otras palabras, bendecido, el que no haya tropiezo en mí. Porque algunos cristianos se ofenden con el mover del Espíritu Santo. Lo llaman maldición, lo llaman brujería, le ponen todo tipo de nombre. Pero tú y yo en esta iglesia no vamos a ser ese tipo de cristianos ignorantes. Porque mi oración y mi clamor para ti, iglesia, es que esta iglesia se levante como una iglesia que habla y demuestra el evangelio de Jesucristo. Jesús pone la acción antes que las palabras. Las palabras explicaban y enseñaban las realidades del reino de Dios que Él trajo a la tierra. El reino de Dios es real y es un reino que no es de este mundo. Es un reino que es gobernado por un rey que se llama Jesucristo. Es un reino que tiene poder sobrenatural.
Es un reino que te trae vida eterna. Es un reino donde no hay muerte, donde no hay enfermedad, donde no hay obra de tiniebla. Y ese reino un día se va a manifestar por completo en la tierra y va a destruir todo reino que no es el reino de Dios. Jesús enseñó a sus seguidores a entender lo que vieron hacer. Pero la gran mayoría de ellos no entendieron lo que él hacía ni lo que él enseñaba. ¿Qué hacía Jesús? Vamos a Hechos capítulo 10, versículo 38. Hechos capítulo 10, versículo 38. Como Dios ungió, ¿con qué? Con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Todo lo que hizo Jesús lo hizo porque tenía la unción del Espíritu Santo. Porque el poder de Dios estaba con él. Y como este anduvo haciendo ¿qué? Bienes. La unción no es para que tú brilles. La unción no es para que seas famoso y estés en televisión y todo el mundo te venga a ver. La unción es para hacerle bien a un mundo que está lleno de maldad, que está lleno de enfermedad, de muerte, de confusión y de tiniebla. Para eso es la unción. Haciendo bienes y sanando. Di conmigo. Sanando a todos los oprimidos por el diablo. Porque Dios estaba con él. La raíz de toda enfermedad es Satanás. La raíz de toda enfermedad es Satanás. Y con esto no te estoy diciendo que porque una persona está enferma quiere decir que está en pecado. ¿Estamos entendiendo esto? No seas religioso y te pongas a estar acusando a todo el mundo porque tiene un dolor de cabeza. No. Lo que yo te estoy enseñando es que la fuente, la raíz de la enfermedad es el diablo, es la desobediencia, porque cuando Dios crea la humanidad originalmente, no había enfermedad ni había muerte. Esa era la voluntad de Dios para la humanidad. Ahora, al desobedecer a Dios, entrar el pecado, entró la muerte y entró la enfermedad. Vivimos en un mundo donde hay enfermedad. Y la raíz de la enfermedad es el diablo. Jesús viene para hacerte bien. Jesús trae el reino de Dios a tu vida. Jesús trae su poder. Jesús trae sus obras. Y Jesús te trae su palabra para que tú entiendas cómo el reino de Dios opera. Para que tú entiendas cuáles son los estatutos y los principios y el gobierno del reino de Dios y cómo tú puedes heredarlo y vivir también dentro de este reino para que camines en el poder y el dominio del reino de Dios. Jesús le dio a sus discípulos esta misión. Vamos a Mateo capítulo 10, versículos 7 a 8. Le dijo Jesús, y yendo predicar. ¿Qué cosa? La iglesia no está para entretenerte. La iglesia no está para traerte charlas motivacionales. La iglesia no está para que tú encuentres un marido o una mujer. Aunque yo oro que lo encuentres en la iglesia. Yo oro que no te vayas a casar con un incrédulo o una incrédula, hija del diablo. Qué bendición que ustedes vengan a la iglesia a medida que vayamos creciendo. Pues si están solteros, conozcan un hombre de Dios o conozcan una mujer de Dios. No hay nada malo en eso. Quiero aclarar eso. Pero tú no vienes para eso. No tenemos iglesia para eso. Tenemos iglesia para predicar el evangelio. Predicar diciendo, ¿qué cosa? El reino de los cielos se ha acercado. Por ende, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos. Pastor, usted está loca, lo está en la Biblia y si la Biblia lo dice, yo lo creo. Todavía hoy, bajo el poder del Espíritu Santo, Jesús sigue resucitando muertos. Todo es posible cuando tú puedes creer. Resucitar muertos y echar ¿qué? Fuera demonios. De gracia recibisteis
y dar de gracia. Yo no sé tú, antes de yo venir al cristianismo, a mí me enseñaron a ser una mujer común y corriente. Eso nos han enseñado. Eso te enseñó tu cultura. Eso te enseñó tu familia. Y no porque sean malos, sino porque son ignorantes del evangelio. Nos enseñaron a ser hombres y mujeres comunes y corrientes y ordinarios. Nos han enseñado a aceptar con resignación la enfermedad. Ah, bueno, está enfermo, pero algún día alguien tiene que morirse. Y es verdad, algún día nos tenemos que morir. Pero yo me quiero morir en el tiempo de Dios. Yo me quiero morir después que cumpla el propósito de Dios. Y yo me quiero morir sirviendo a Dios y predicando el evangelio para que lo sepa. Yo no me quiero morir en un nursing home. No. Yo me quiero morir que un día esté predicando y ¡pam! Me lleva el Señor. Esa es la voluntad de Dios para su pueblo. Y nos han enseñado a aceptar con resignación la enfermedad. A aceptar la opresión. Nos han enseñado y nos han programado a aceptar las realidades de este mundo y los impedimentos de este mundo natural. Pero Jesús nos llama y nos unge con su Espíritu Santo para que seamos personas que caminamos en una dimensión sobrenatural. Para que traigamos el poder y las realidades del reino de Dios a donde quiera que Dios nos manda, iglesia. Dios no te llamó a ser un hombre ordinario. Dios no te ha llamado a ser una mujer ordinaria. Dios te ha llamado y ha puesto su reino, su poder, su dominio dentro de ti. Para donde quiera que tú vayas, tú ores por los enfermos, pongas manos sobre los enfermos y sean sanados por el poder de Dios. Dios te ha llamado a hacer afuera demonios. Dios te ha llamado a sacar el diablo de tu familia. Dios te ha llamado a sacar el diablo de tu nación, de tu comunidad. Dios te ha llamado a caminar en el poder y el dominio del reino de Dios. Juan capítulo 20, versículo 30 al 31. Hizo además Jesús, ¿qué cosa? Hizo además Jesús otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales, esto es impresionante, no están escritas en este libro. O sea, que Jesús hizo mucho más milagros que lo que la Biblia dice. Pero mira cuál es el problema. Estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Estas señales que tiene la Biblia es para que tú y yo creamos en el poder de Dios, para que creamos en Jesucristo y al creer en Él, al creer en su poder, tengamos vida y vida en abundancia en su nombre. Dame la gloria a Dios. En otras palabras, los milagros de Jesús son señales de que el reino de Dios está entre nosotros. Cuando Dios sana una persona a través de ti, es señal que el reino de Dios está entre nosotros. Cuando Dios salva a un pecador y un pecador se arrepiente, es señal de que el reino de Dios está entre nosotros. Cuando Dios libera a un endemoniado, cuando Dios restaura una vida rota por el pecado y por el diablo, es señal, iglesia, de que el reino de Dios está entre nosotros. Y estas señales son demostraciones del poder de Dios. Y quiero decirte algo. Los mismos milagros que tú ves en la Biblia, los mismos, Jesucristo los sigue haciendo hoy a través de una iglesia que está llena del Espíritu Santo. Hechos capítulo 6, versículo 8. Dice que Esteban era
un miembro ordinario de la iglesia de Hechos. Dice que Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Cualquier hombre ordinario, cualquier mujer ordinaria puede hacer señales, puede hacer prodigios. Dios puede usarlos para sanar incluso enfermos de enfermedades terminales cuando está lleno de la gracia y del poder de Dios. Hechos capítulo 2, versículo 43. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales eran hechos por los apóstoles. Este es el Dios de la Biblia. Este es el evangelio de Jesucristo. Cuando el reino de Dios llega a un lugar, hay una manifestación visible del reino de Dios. Cuando el reino de Dios se manifiesta, llega una demostración visible del dominio y del poder de Dios. Cuando el reino de Dios llega, los enfermos sanan. Cuando el reino de Dios llega, los muertos resucitan. Cuando el reino de Dios llega, los endemoniados son libres. Cuando el reino de Dios llega, el poder de Satanás se rompe en una nación y se rompe en una comunidad. ¡Gloria a Dios! Cuando el reino de Dios llega, ocurren cosas sobrenaturales. ¿Qué te puedo decir, iglesia? Este es el clamor de mi corazón. Esta es la visión que Dios me ha dado para esta iglesia y para esta comunidad. Pero esto no depende solo de mí. Esto no depende solo de la pastora o del pastor de una iglesia. Esto depende que todo miembro del reino de Dios se llene de este poder, se llene de este dominio, crea en Jesús, crea en este poder, se arrepienta, se entregue y camine en este poder, porque el reino de Dios está dentro de ti a través de la persona del Espíritu Santo. Cuando oramos en Mateo 6, versículo 10, venga tu reino, tenemos que orar, venga tu reino a esta región. Venga tu reino a los Estados Unidos. Venga tu reino a la nación de Venezuela. Venga tu reino a la isla de Cuba. Venga tu reino a Europa. Venga tu reino a Miami. Venga tu reino al estado de la Florida. Cuando decimos venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así como en la tierra. ¿Qué estamos pidiendo? Estamos pidiendo que el poder y el dominio del reino de Dios llegue y cambie nuestra realidad humana. Ese debe ser el clamor de tu corazón, iglesia. Ese debe ser el clamor de todo creyente y discípulo de Jesucristo en esta hora. Únete conmigo. Entiende que la solución para el mundo no está en un mover político, aunque tú y yo tenemos que salir a votar. ¿Cuándo? Noviembre 5, y esa semana vamos a tener ayuno y oración. Pero aunque tenemos que hacer nuestra parte, la solución para el mundo no está en un mover político, no está en un mover educativo, no está en un mover económico. La solución para las naciones es que Dios mande un avivamiento del Espíritu Santo. Que el reino de Dios se manifieste en nuestra tierra. Que el poder, el dominio del reino de Dios sean visibles y cambien nuestra realidad humana. Tenemos que pedir, Señor, manda un avivamiento, que el reino de Dios se establezca en esta comunidad y que el poder y el dominio del reino de Dios saque la enfermedad de esta región, rompa el poder del diablo en la juventud, en la familia, en el matrimonio, que nos haga libre, que el poder de Dios nos haga libre y que lo que es imposible para nosotros como humanos se haga posible por el poder de Dios. Necesitamos un avivamiento. El libro de Hechos es la historia de un avivamiento que vino sobre la tierra.
a través de la iglesia primitiva. Era una iglesia que no tenía edificios grandes, no tenía la tecnología que tenemos ahora, no tenía nada de eso, pero esa iglesia cambió comunidades, cambió vidas, cambió naciones. Estudia el libro de Hechos y tú verás los milagros extraordinarios que Jesús hizo a través de una iglesia que eran hombres y mujeres ordinarios. Rompió el poder de Satanás a través de él. Y el libro de Hechos no tiene final. El libro de Hechos es el único libro en la Biblia que no tiene final. ¿Tú sabes por qué? Porque el libro de Hechos continúa hoy a través de ti, a través de mí y a través de la prédica del Evangelio y la llenura del Espíritu Santo. Tú y yo podemos levantar la iglesia del libro de Hechos aquí y ahora. Tú y yo podemos cambiar esta comunidad con el poder sobrenatural del reino de Dios. Tú y yo podemos sacar la enfermedad de esta región. Tú y yo podemos destruir la obra del diablo en esta región. Tú y yo podemos hacer de esta iglesia un lugar donde el evangelio de Cristo se predica, no solo de palabras, pero con la demostración del poder de Dios. Con maravillas, señales, milagros, sanidades, obras sobrenaturales que sigan la prédica y la enseñanza del evangelio, para que el mundo sepa que solo Jesús es Dios y Él vive para siempre. Gloria a Dios. Los milagros de Jesús son más que la evidencia de cuál es su papel. Los milagros de Jesús son manifestaciones que implican cuál es nuestro papel como iglesia. Mateos capítulo 12, versículo 22 al 24. Entonces fue traído a él a un endemoniado. Ciego y mudo, y le sanó. De tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Y toda la gente, ¿quién? Estaba atónita. Hoy en día la iglesia está tan falta de poder que para que la gente esté atónita hay que ofrecerle café gratis. Hay que ofrecerle dona y pastelito para que vengan. Hay que darle música fancy. Hay que darle luces. Hay que darle edificio. Hay que darle bomba y ruido para que vengan. No en la iglesia de Hechos. En la iglesia de Hechos, ellos veían el poder de Dios. Ellos veían las obras que Jesús hacía a través de la iglesia y venían por miles sin que nadie los obligara. Yo creo que Dios va a llevar la iglesia otra vez al libro de Hechos. Lo creo con todo mi corazón. No te sorprendas de muchas iglesias que van a cerrar en los próximos años. Porque el tiempo de Dios se está acabando. Cristo viene pronto. Estamos en tiempos proféticos. Somos la generación que nos ha tocado ver el cumplimiento de profecías proféticas como nunca antes. Y Dios va a traer una cosecha de almas a su reino de una manera impresionante. Y Dios va a levantar otra vez la iglesia de Hechos. Para que la gente se quede atónita cuando reciban un evangelio que no es solamente hablado, pero es también demostrado. Dice que sanó de tal manera que el ciego y el mudo veían y hablaban. Y toda la gente estaba atónita. Y decía, ¿será este aquel hijo de David? Más los fariseos, subraya ahí los fariseos, al oírlo decían, este no echa fuera los demonios,
sino por Belcebú, que es un tipo de diablo. Es otra palabra que la Biblia le da al diablo, vaya, para que lo entiendan mejor. Príncipe de los demonios. En otras palabras, los religiosos atacaban el poder y el mover del reino de Dios que se manifestaba a través de Jesús. Lo mismo pasa hoy en día. Porque hoy en día ha habido abuso del Espíritu Santo, abuso de los dones del Espíritu. Hoy en día hay muchas iglesias que le llaman dones del Espíritu, le llaman avivamiento a lo que es un espíritu de ocultismo. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia se sale del orden de Dios, cuando la iglesia no sigue el mover del Espíritu con enseñanza, entonces se puede caer fácilmente en un ocultismo. Por eso el mover del Espíritu Santo tiene que ir acompañado con una enseñanza y una prédica fuerte de la palabra de Dios. Dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. La pregunta es, si ahí mismo te está diciendo que Jesús le dio una señal, dice ahí que vino un endemoniado que era ciego y mudo y que Jesús lo sanó de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Jesús les acaba de dar una señal. ¿Y cómo es posible que los religiosos le estén pidiendo, deseamos ver de ti una señal? ¿Por qué? Fácil. Porque los milagros de Jesús no son para los religiosos. Los milagros de Jesús no son para los que dudan. No son para los que buscan señales y aún así no creen en Él. Hay gente que Jesús lo sana. Hay gente que Jesús de una manera sobrenatural ha sanado un miembro de su familia y aún así todavía no creen en Él. Todavía no se rinden, todavía no se arrepienten, todavía no entran al orden de Dios. Porque hay gente que busca el sensacionalismo, pero no se arrepienten de sus pecados. Hay gente que busca, ay, tal profeta viene a Miami, viene ahí al estadio de Miami, al Miami Arena, y se meten en cola 5 horas esperando al profeta Watermelon para ver los milagros, para ver las sanidades, para recibir profecía, para recibir el poder de Dios. Gente que busca el sensacionalismo, pero no se arrepienten de su pecado. No buscan la palabra de Dios. No buscan obedecer la palabra de Dios. No buscan entrar al orden de Dios. Y para ellos no son los milagros. Los milagros son la manifestación visible del reino de Dios. Y la palabra, di conmigo la palabra, es el camino, la manera de tú ser miembro de ese reino. Por eso los milagros tienen que estar casados, unidos con la enseñanza de la palabra. Tienes que tener ambos. Tienes que tener la demostración del reino de Dios, pero tienes que tener una enseñanza fuerte de la palabra de Dios. Porque a una iglesia donde hay milagros, donde hay mover de Dios y no hay palabra, se convierte en una carnalidad y en un ocultismo. Y una iglesia donde hay mucha palabra y no está el mover del Espíritu Santo, se convierte religiosa. Entonces el balance que nos da la Biblia es que los milagros tienen que ir acompañados de la palabra de Dios. Jesús hacía un milagro y después que hacía el milagro sentaba a la multitud y le decía, esto es lo que quiere decir este milagro. Este soy yo. Este es mi reino. Estos son los principios de mi reino. Lo que ustedes ven ahora es la demostración del poder y del dominio de mi reino. Pero no todo el mundo entra en ese reino. Solo aquellos que se arrepienten y viven por los principios de ese reino, que es mi palabra. Los milagros de Jesús son la demostración de lo que la iglesia hace
cuando camina en el poder del reino de Dios. Al estudiar la Biblia, al ver los milagros y las señales que hizo Jesús y que hizo la iglesia del libro de los Hechos, Jesús nos está diciendo esto. Esta es la manifestación de mi reino. Esta es la realidad de mi reino. En mi reino los muertos resucitan. En mi reino los enfermos son sanados. En mi reino el poder del diablo se destruye. En mi reino los endemoniados son libres. En mi reino la palabra imposible no existe. Porque en mi reino hay poder y autoridad para hasta ir por encima de las leyes naturales y hacer aquello que es imposible a un ser humano. Y esto es lo que yo quiero que ustedes hagan como mi iglesia, como la novia de Jesús, mi hijo. Esto es lo que quiero que ustedes hagan a través de la persona del Espíritu Santo. Que demuestren mi reino y también enseñen los principios de mi reino. Nosotros no podemos caminar en este poder por nosotros mismos. Nosotros no podemos comprar este poder. No hay fórmula, no hay sistema, no hay mecanismo que yo te pueda dar para que tú camines en este poder. Este poder viene porque Jesús murió en la cruz y nos manda la persona del Espíritu Santo para darle su reino a aquel que crea en él. En Lucas capítulo 12, versículo 32, dijo Jesús: no temáis, manada pequeña, hablándole a su rebaño, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Jesús murió no solamente para que tú puedas entrar al cielo. Aprende esto, iglesia. Jesús murió no solamente para hacerte libre del pecado, de la muerte y del reino de Satanás. Jesús murió para que hoy, tú siendo un hombre ordinario, una mujer ordinaria, puedas vivir de la misma manera que Él vivió en lo sobrenatural de su reino. Jesús murió para poner su reino dentro de ti. Nunca antes, jamás en la Biblia, jamás en el Viejo Testamento vas a encontrar una escritura que te diga que el Espíritu Santo vino a morar dentro de un creyente. Antes de que viniera Jesús y muriera en una cruz, el Espíritu Santo venía sobre el rey, venía sobre el profeta, venía sobre el sacerdote para que ellos cumplieran su asignación. Jamás, jamás, antes de la muerte y la resurrección de Jesucristo, el Espíritu Santo había venido a morar dentro de ningún creyente. Por la muerte y el sacrificio de Jesús en la cruz, tú y yo somos una iglesia privilegiada. Porque hoy, a través de la muerte y del sacrificio de Jesús, toda persona que se rinda a Jesucristo y tenga una relación personal con Él, puede recibir el poder y el dominio del reino de Dios dentro de ellos a través de la persona del Espíritu Santo. Iglesia, entiende esto. Lo sobrenatural no es un extra para el cristianismo. Lo sobrenatural no es un lujo en la vida cristiana. Lo sobrenatural no es algo que Dios le da a ciertas personas privilegiadas. Lo sobrenatural es la vida cristiana. Es la vida cristiana. Cualquier creyente que toma la Biblia en serio está supuesto a caminar una vida sobrenatural cada día.
Tu vida debe estar llena de milagros. Tu vida debe estar llena de sanidades. Debe estar llena de obras sobrenaturales, porque Jesús ha puesto el poder de su reino dentro de ti a través de la persona del Espíritu Santo. La iglesia es el lugar donde se manifiesta el reino de Dios a través de los creyentes. La iglesia es el lugar donde hay sanidades. Es el lugar donde hay liberación. Es el lugar donde Dios hace milagros a través de un cuerpo de creyentes que están llenos del Espíritu Santo. Vamos a Hechos capítulo 1, versículo 4 a 8. Y estando juntos, este poder no puede venir a una iglesia dividida. Este poder no puede venir a una iglesia orgullosa y arrogante, que se están peleando por posiciones y títulos. Esto no puede venir a una iglesia que está dividida, iglesia. Para que venga este mover del Espíritu Santo, Dios busca una iglesia que esté unida por el vínculo perfecto del amor de Cristo. Y estando juntos, les mandó que no se fuera de Jerusalén. Mira lo importante que es la llenura del Espíritu Santo para Jesús. Quiero que entiendas lo que está pasando ahí. Ahí Jesús puso su obra en pausa. La Biblia dice que Dios nunca descansa, ¿verdad? Pero en esta ocasión, Dios puso su obra en pausa. Dios le dijo a sus discípulos: no planten una iglesia, no prediquen el evangelio, no hagan ninguna misión evangelista. Se tienen que quedar en Jerusalén para que allí esperen la promesa del Padre. ¿La qué? La promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. El Espíritu Santo es la promesa que Jesús te hace, donde Él te dice: si tú te rindes a mí, si tú vives para mí, si te arrepientes de tus pecados, yo voy a poner el poder y el dominio de mi reino dentro de ti a través de la persona del Espíritu Santo. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros, tú eres ese. Mira el que te queda al lado, ese eres tú. Esto es para ti. Iglesia, te dije que el libro de Hechos no ha terminado. Esto es para ti. Jesús te está diciendo esto a ti, iglesia. Vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Nadie sabe el día, la hora ni la fecha del regreso de Jesucristo. Cuidado con un predicador que te esté dando fecha, que te esté dando hora para la venida de Cristo. Eso es un falso profeta. Sabemos que Cristo viene. La iglesia dice: ¿cuándo y a qué hora? No lo sabemos. Es más, ni el Espíritu Santo lo sabe. ¿Tú sabes por qué el Espíritu Santo no lo sabe? Porque si el Espíritu Santo supiera la fecha y la hora de la venida de Cristo, se lo revelaba a la iglesia. Se lo soplaba. Porque Él es el Espíritu de verdad. Él es el Espíritu de revelación. Es el Espíritu de enseñanza. Por eso el regreso, la hora, la fecha de que Cristo vuelve, nadie lo sabe, ni Jesús mismo. El único que lo sabe es el Padre. Porque Él no quiere que nadie sepa la fecha ni la hora del regreso de Cristo. ¿Para qué?
para que vivas preparado o preparada. Para que vivas todos los días como si fuera mañana por la mañana cuando Cristo regresara. Y les dijo, no os toca. Pero verso 8, esta es impresionante, esta escritura. Recibiréis poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La palabra poder hoy es la palabra griega dunamis, que se deriva de la palabra dinamita. El Espíritu Santo, entre otras funciones, trae el poder sobrenatural del reino de Dios dentro de ti. Y para este poder no hay nada imposible. No hay enfermedad que este poder no pueda sanar. Por eso, si tú estás enfermo en este día, si tú tienes un ser querido que está enfermo, aunque sea una enfermedad terminal, pon tu fe en el poder sobrenatural de Jesús de Nazaret. Recibiréis poder. Y después que reciban este poder, me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Saben lo que quiere decir esto, iglesia? Y este mensaje se ha perdido. Sin este poder no somos testigos de Jesús. Sin este poder, la iglesia de Jesucristo no puede cumplir la gran comisión que Él le dejó a la iglesia de ir por las naciones y predicar el evangelio, pero no solo de palabras, sino también con demostración. El mundo está mal. Hay una maldad increíble en el mundo. No sé si ustedes están siguiendo lo que está pasando en las Olimpiadas de París. Eso está endemoniado. Yo ni las veo ya. Endemoniados están esas Olimpiadas. La apertura de esas Olimpiadas fue una burla a la Santa Cena de Jesucristo. Pusieron un montón de transvestistas en la misma posición de Jesús y de los apóstoles. Toditos vestidos de mujer. Ahora hay una controversia tremenda porque el otro día hubo una competencia en el team de boxeo de las mujeres y metieron a un hombre que se cree mujer a pelear con la mujer y ella a los 46 segundos tuvo que retirarse de la pelea porque obviamente la fuerza del hombre es mucho mayor que la de una mujer y ella pensó que la iba a matar. Ahora están diciendo ahora que él en realidad era una mujer. No sé qué creer de eso. Porque el Satanás es el padre de toda mentira. Y gracias a Dios que ha habido muchas compañías, entre ellas la Samsung, entre ellas Apple, que le ha quitado millones de dólares de anuncios a las Olimpiadas. Y como a ellos les duele el dinero, pues ahora y que están arrepentidos. Y que no querían ofender a los cristianos. Ajá. El mundo está mal. Aquí está el loco que hace olas. La gente no sabe ni lo que es. El mundo está mal. Un día todo esto va a terminar cuando Cristo regrese a juzgar el mundo y a destruir el poder del diablo. Pero ¿qué hacemos mientras tanto tú y yo? ¿Qué hacemos? Yo creo que la Biblia nos dice lo que tenemos que hacer. Tenemos que estar firmes en Jesús. Tenemos que permanecer firmes en su verdad. Tenemos que estar conectados a la iglesia, orar por la iglesia, ayudar a la iglesia y bendecir la iglesia. Y tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo pone el poder, el dominio, los dones y los recursos del reino de Dios dentro de hombres y mujeres ordinarios para llevar el evangelio
con este poder a donde quiera que tú y yo vayamos. Para terminar, piensa en esto que te voy a decir. El reino de Dios no es solo algo que hablamos, es algo que vivimos y demostramos cada día. Que nuestras vidas reflejen la realidad de su reino. Que la realidad de su reino se refleje en esta iglesia. A través de hombres y mujeres ordinarios como tú y yo. Estamos llenos de la persona del Espíritu Santo. Vamos a orar por un minutito. Tú no eres un hombre ordinario. Tú no eres ya una mujer ordinaria. Tú eres diferente al mundo. Diferente. Jesús vino a ti. Te trajo su palabra. Te trajo salvación. Para que tú seas un hombre, una mujer que ahora camina de la misma manera que Jesucristo y la iglesia de Hechos caminó. Bajo el poder sobrenatural del reino de Dios. Tu vida debe estar llena de milagros. Tu vida debe estar llena de sanidades sobrenaturales. Tu vida debe estar llena del poder y del dominio del reino de Jesucristo. Esto es lo que trae la persona del Espíritu Santo cuando viene a morar dentro de ti. Yo quiero que te pares por un momento. Si tú no tienes esta llenura, si tú todavía no has recibido el bautismo del Espíritu Santo, yo oro que tú lo desees más que la vida misma que tú tienes. El Espíritu Santo es el regalo, el tesoro más lindo que Jesús nos da. Y es para todo hombre, para toda mujer, de toda edad, de toda raza, que tiene una relación con Cristo Jesús. Si ustedes quieren recibir la llenura del Espíritu Santo o quieren recibir una llenura fresca, yo les voy a pedir que vengan adelante para orar todos. Rapidito, sin miedo. Esto todo lo debemos de desear. Esto debe ser el deseo de todo cristiano. Tener este poder dentro de ti. Es más, los tiempos que estamos entrando, la iglesia que no tenga este poder, el diablo va a acabar con ella. Porque vamos a tener un mover extraordinario del Espíritu Santo en la tierra, pero a la misma vez va a haber un mover demoníaco extraordinario en el mundo. Es que ya se ve. Va a haber enfermedades, va a haber plagas, va a haber maldad. Va a haber gente caminando por la calle totalmente poseída por Satanás. Y la iglesia necesita caminar en este poder y en este dominio en esta hora para destruir la enfermedad, destruir el pecado y destruir el poder del diablo. Aleluya. Jesús te hizo la promesa, iglesia. Te dijo, espera por la promesa del Padre que oíste de mí. Este es un regalo que Jesús tiene para sus hijos y sus hijas. No puedes hacer nada para merecerlo. No tienes que tener tu vida perfecta para recibirlo. No tienes que tener miedo, no tienes que tener temor a esto. Es un regalo que Jesús te da por su gracia. Levanta tus manitos al cielo y dile, Señor, yo quiero este regalo. Yo quiero la llenura, el bautismo del Espíritu Santo. Yo quiero ser un hombre, una mujer que lleva el reino de Dios dentro de mí. Queremos llevar el poder y el dominio del reino de Dios donde quiera que vayamos. Queremos ser esta iglesia que trae este poder, que trae este dominio a esta comunidad.
que trae el mover de Dios en avivamiento a esta comunidad, a esta nación, para que los enfermos sean sanados, para que los muertos resuciten, para que milagros, señales y maravillas sigan la prédica del evangelio. Queremos llevar un evangelio no solamente hablado, sino también demostrado. Que el reino de Dios se demuestre, se manifieste en este lugar. Ponte a llorar, ponte. Pídele, lléname. Y sharababahas. Que tu espíritu descienda. Y sharababahas. Muchas gracias por haber visto nuestro video y oro que esta palabra te haya sido de bendición. Te recordamos de nuestros servicios presenciales en nuestra iglesia Jesus House of Praise todos los jueves a las 8 de la noche y los domingos a las 12:30 de la tarde. Estamos ubicados en el 18505 del Northwest, la 75 Place en Miami, Florida, 33015. También, si no te has suscrito a nuestro canal YouTube, te invito a que lo hagas ahora para que seas notificado cada vez que subamos material nuevo de prédica. También te recordamos que estamos en vivo los martes, hora de discipulado a las 8:30 de la noche, hora de Miami, y también los miércoles tenemos hora de oración a las 8:30 de la noche. Te invitamos a que te conectes. Dios te bendiga ricamente.